Agradecemos la presencia del doctor Nelson Remolina, quien nos impartirá la ponencia magistral Retos del tratamiento de datos en Internet. El doctor Remolina es abogado y es especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, máster en leyes del London School of Economics and Political Science. Actualmente está culminando su programa de doctorado en donde investiga sobre la recolección internacional de datos personales. Es director del Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática, GECTI, de la Universidad de los Andes. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Remolina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sí está bien el micrófono ahí o quieres que te ayude a acomodar? ¿Ahí? Bueno. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este evento. Para mí es muy grato y un honor pues compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema de protección de datos y hacer algunas reflexiones sobre cosas que ya se han mencionado en las conferencias y en las intervenciones que me han precedido. Quiero agradecer al doctor Julio Telles por la invitación también, al doctor Manuel Aces, pues por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes algunas cuestiones. Yo quiero aclarar lo siguiente, yo soy abogado y soy profesor, entonces es otra opinión del tema y eso me parece que estos foros hace muy rico estos escenarios por escuchar, digamos, cuestiones sobre el tema de protección de datos o sobre cualquier aspecto relevante con Internet desde diferentes perspectivas. Bueno, muy bien. Antes quisiera simplemente hacer una presentación académica de este grupo, el GECTI. Este es un grupo creado hace más de 12 años, somos más de 20 personas y durante esos 20 años hemos dedicado a hacer algunas investigaciones, publicaciones, eventos, etcétera, etcétera. Los invito, pues cuando quieran consultar hay alguna información, es gecti.uniandes.edu.co y ahí pueden consultar particularmente nuestra revista sobre Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, también las publicaciones, eventos, etcétera, etcétera. También hacer alusión a este observatorio sobre protección de datos, aunque es un observatorio de la protección de datos en Colombia, pues tiene una sección internacional que es muy relevante, pues porque ustedes van a ver y ya saben, pues este es un tema obviamente que trasciende fronteras, ¿no? Y ese es uno de los principales efectos que tiene Internet en cualquier sociedad. Las sociedades locales las convierte básicamente en sociedades globales e hiperconectadas y ese es precisamente uno de los primeros puntos de partida que uno tiene que mirar cuando va a hablar de estos temas y cuando va a pensar cómo regular, cómo intervenir o cómo participar o generar impacto en esta nueva sociedad o escenario. Muy bien, ustedes esta infografía creo que dice muchas cosas sobre Internet, ya ustedes la han visto, yo quisiera resumir algo aquí muy importante y seguir a este autor de lo que plantea a Internet como un nuevo hábitat del siglo XXI y eso me parece que es clave. ¿En qué escenario estamos ahora? Y cómo el impacto de las tecnologías ha hecho que cambien muchas cosas en los países, en la sociedad. Si ustedes ven esa gráfica que ya es muy común en Internet, pues plantea básicamente todo lo que está sucediendo en un minuto en la red. Y ahí hay muchos temas que se van a debatir precisamente en este evento. Propiedad intelectual, delitos, temas de privacidad, protección de datos, particularmente. Me parece relevante, insisto, no perder de vista este nuevo escenario como un nuevo hábitat cívico del siglo XXI que es Internet. Quisiera aquí mostrar algunos datos. ¿Qué está sucediendo en el mundo de las tecnologías? Aquí hay algunos informes sobre el World Economic Forum respecto de el crecimiento importante de los teléfonos móviles, que me parece que eso es clave, Internet y teléfonos móviles, eso es un punto para tener presente. El número de mensajes de texto, de consultas que se hacen en páginas web. Y ustedes ven 1 trillón de dispositivos que se conectan a Internet, se espera que existan en el 2015, de manera que esto es algo que progresivamente está creciendo significativamente. Me parece que también es relevante tener presente, porque cada día estamos apuntando a ser una sociedad más conectada globalmente, y eso es algo importante para considerar en esta serie de debates. Aquí hay otros datos también importantes y tiene que ver, insisto, ya con algo que ustedes muy bien conocen. Ya prácticamente existe un teléfono móvil por persona en el mundo.
Y eso hace obviamente que a medida que también exista conexión de las personas en el mundo, pues básicamente estemos en un escenario en que realmente exista una sociedad 100% global e hiperconectada. Ese es un punto también para tener presente. Y abajo ustedes ven el tema del crecimiento de Internet. Ya se espera que para finales de este año estemos en 39%, son datos simplemente, pero esto va creciendo significativamente. Y esto es otra cosa que quiero plantearles. Los datos, ¿qué es lo que les voy a plantear? Pues los datos, se ha dicho mucho sobre ellos, yo simplemente haría alusión a algunas expresiones. Se ha dicho que es la moneda de la economía digital, la moneda de oro del siglo XXI, el petróleo del Internet. Bueno, muchas frases para poner de presente el valor económico, social y estratégico que tiene la información. Y dentro de la información de las personas. Acá se hablaba en unas intervenciones sobre el tema del comercio electrónico. El comercio electrónico, ustedes muy bien saben, es el motor de la economía del siglo XXI. Eso está planteado desde la Declaración Conjunta de Europa y Estados Unidos sobre comercio electrónico. Y en ese motor, buena parte de lo que se mueve allí es mucha industria, mucha empresa, mucha gestión de las entidades públicas con base o en fundamento a datos, a unos datos personales como una categoría especial que ha cobrado acá también mucha relevancia. ¿Y qué se hace con los datos? Pues muchas cosas, buenas, no buenas, eso cada uno lo juzga, no me corresponde a mí, pero sin duda sobre esto se han planteado temas de amenaza a la privacidad, ese es un aspecto, pero los datos, el tratamiento indebido, lo mismo no es solo una cuestión de privacidad, también tiene que ver con seguridad de las personas, buen nombre, otros derechos, ciberdelincuencia, etcétera, etcétera. Acá simplemente quisiera mostrarles un pequeño video que tiene que ver con datos y algo de privacidad, para que ustedes un poco pues lo tengan mejor claro con este video que por favor les pido el favor, si lo pueden colocar. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bueno, podemos regresar. Ok. Lo que les comentaba sobre este aspecto, normalmente se ha planteado desde la óptica de privacidad, intimidad, pero tratamiento de datos va mucho más allá. Insisto, estos otros derechos que se han visto involucrados, y recalco un tema muy importante, cuando los datos se usan indebidamente. O sea, les planteaba, Internet es el motor de la economía del siglo XXI, buena parte de ese motor gira en torno a datos, y eso está muy bien. Acá siempre las normas que se han expedido, que se procuran tener sobre protección de datos, es precisamente para evitar los tratamientos indebidos de datos. De ninguna manera las normas sobre tratamiento de datos es para impedir que evolucionen los negocios, la innovación. No, es simplemente
para que se hagan, pero en un escenario donde no se comprometan o lesionen derechos de las personas. Esa es la gran idea. Ahora, ustedes ven aquí una gráfica del crecimiento de Internet. Me parece importante esto porque en materia de protección de datos, buena parte de las normas base de las regulaciones que tenemos hoy se hicieron antes de que surgiera Internet. ¿Ok? Antes, particularmente el año 95, donde ya se tenían datos sobre el crecimiento de acceso de la gente a Internet. Fíjese que es a partir del 95 que ya se empezaba con 16 millones de personas, pero esto ha crecido significativamente a tal punto que ya se espera en el 2015 que el 60% de las personas tengan acceso a Internet. O sea, estamos hablando de 4.200 millones de personas. Y en ese, entre tanto, pues se han seguido expidiendo documentos sobre el tema de protección de datos en cualquier escenario. Uno, desde luego, Internet. Sin duda, Internet pone unos retos que no existían antes ni que fueron evidenciados o puestos de presente cuando empezaron a surgir las primeras regulaciones. Eso es también algo que hay que tener presente. Recientemente, ustedes saben, en julio de este año, la OECD cambió o revisó los principios que existían sobre tratamiento de datos e hizo algunos ajustes, pero en esencia los principios se mantienen. Realmente lo que se hace es énfasis en estos nuevos principios de la OECD es básicamente en materializar más el principio de accountability, de responsabilidad demostrada, etcétera, etcétera, pero en esencia los principios siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que el escenario sin duda cambia y entonces los retos son diferentes como tal. Entonces no perder de vista también este punto que quiero que tengan presente. Ustedes saben que ahorita el reglamento o la directiva 9546 de Europa, que es la que más ha impactado en Latinoamérica, pues se está revisando. Entonces hay una propuesta de reglamento que se espera hacia el año entrante, de pronto ya se tome una decisión definitiva sobre eso, pero a su vez también el convenio 108 de Europa también se está revisando. E insisto, buena parte es por el impacto que tiene Internet en el tratamiento de datos, cosas que no se habían previsto en ese entonces, pero también con el propósito de eliminar de pronto algunas barreras innecesarias también para que haya libre flujo transfronterizo de datos y uso de datos en este nuevo mundo de Internet y la economía digital. Quería aquí plantearles lo siguiente, este es un estudio de Gartner del año pasado, y entonces ellos muestran los 4 grandes bloques o fuerzas sobre los cuales va a impactar en los próximos décadas. Si ustedes ven esos 4 grandes bloques, pues no es la próxima década, ya están impactando de hecho desde este siglo, pero van a tener, dicen, más relevancia aún. Esta conexión entre datos, cloud computing, redes sociales y telefonía móvil. Por eso les planteaba y hacía énfasis en lo móvil, porque eso cambia también las cosas. Entonces, se parte de estos 4 grandes fuerzas, columnas, digamos, que impactan las economías y las sociedades para tenerlas presente. Cloud computing, ustedes muy bien saben, y el doctor Telles precisamente publicó este año un libro sobre ese particular, sobre los cambios que esto implica, los nuevos retos para tener presente acá. Y yo quisiera destacar algo acá que tomé explícitamente, y es el empoderamiento de las personas en Internet. Porque si vamos a hablar de retos, un tema que van a tener los estados es que Internet hace que cada persona sea también poderosa. Usted con una página web, con tecnología puede hacer muchas cosas que impactan a un gran gobierno, o a una sociedad, o a una empresa. Entonces, por eso les planteaba, vamos a tener en 2015 4.200 millones de personas. Bueno, ¿cómo controlar a 4.200 millones de personas? Ese es el gran reto que tienen, entre otras, los estados. Obviamente, cuando estas personas hacen uso indebido de la tecnología, y eso es algo que quiero enfatizar. Y otro tema también de computación en la nube para tener presente. Fíjese el cambio del sistema de almacenamiento y prestación de servicios tecnológicos. Eso también impacta muchas cosas que se han hecho de una forma y ahora se están haciendo de esta manera. Entonces, tener presente eso. Ahora, con base en ello, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos las personas, tenemos la información, que ya les planteé, como un activo cultural, un activo económico muy relevante y estratégico en nuestra sociedad. Pero a su vez también tenemos negocios. El e-commerce como motor de la economía del siglo XXI ya lo planteé. Pero buena parte de Internet gira en torno a negocios. Y buena parte de la regulación de Internet se hizo primero partiendo de los negocios. Primero se empezaron a hacer las actividades y después se empezó a regular progresivamente. Pero a su vez también no es solo las empresas, sino el Estado.
¿no?, que impacta también significativamente la sociedad. Y finalmente los derechos humanos. Uno puede hablar de esos 4 grandes bloques en torno a la persona que ustedes ven en el centro, nosotros. Y entonces el reto siempre es cómo pues, permitir el uso de datos, como de hecho se hace, para que se beneficien los gobiernos, para que se beneficien las empresas, pero para, también a su vez para que no se lesionen o comprometen los derechos de las personas. Ese es el gran reto. Esto es algo también muy importante y esta gráfica ustedes ya la conocen, yo siempre la utilizo porque me parece muy diciente. Tenemos muchos países, muchos idiomas, pero un solo internet. Si venimos regulando y pensando localmente, pues nos quedamos cortos frente a un mundo transfronterizo, hiperconectado y global. Eso es también algo que hay que pensar y tener presente, no solo pensar local, sino pensar global. Y es algo que aquí muy bien reconocen estos autores, donde dice que Internet, o el gran reto de los estados, será básicamente ahora jugar en un escenario post-territorial, en el sentido de que venimos regulando con autoridades con competencias locales, regulaciones hacia adentro, pero con un fenómeno que transborda fronteras y hay que pensar en eso. Acá yo escuchaba en las intervenciones pasadas, ¿qué mensaje le puede enviar México a la comunidad internacional sobre el tema de Internet? Esa pregunta igual cualquier país. Pero también pensar qué país o qué mensaje podría enviar Latinoamérica, y eso es muy importante y cierto lo que planteó el presidente de la ICANN. México es líder en la región, y lo que se haga en México impacta también significativamente en los otros países, de manera que es muy importante la labor que se está haciendo acá. Pero tener presente ahí, y con eso voy concluyendo y cerrando cosas, para mí el gran reto en Internet es la protección efectiva de los derechos. Regulaciones hay las que quieran. Regulaciones que se hacen no solo con normas que expiden los gobiernos, sino con contratos, con normas de autorregulación, las normas corporativas vinculantes. Recuerden por favor que el primer instrumento regulador de Internet fue y es y sigue siendo el contrato. Las redes sociales. Ustedes saben, Facebook, desde ahí dicen ya más de 1.000 millones de personas en el mundo. ¿Cómo se regula Facebook? Pues ante todo vía un contrato que todos suscribimos, que nadie lee normalmente, pero que está ahí. Pero es un contrato, y perdónenme que aquí he mencionado como 12 veces, pero voy a seguirlo haciendo, que impacta al mundo. Porque en Facebook, si ustedes miran ese ejemplo, estamos hablando de más de 1.000 millones de personas de diferentes nacionalidades. Y ese es un instrumento que se ha utilizado no solo para regular, sino armonizar. Y con ocasión de esto en Internet, pues se han hecho muchas cosas para buscar una cierta consenso sobre cosas mínimas en Internet, pero que a su vez las diferencias normativas no sean una barrera al obstáculo del desarrollo de los negocios, de la actividad de los estados en Internet. Eso es muy importante tenerlo presente. Por eso aquí, si hay una de las áreas que más ha tenido armonización, es toda la regulación en torno al comercio electrónico. El tema de protección de datos es un aspecto, solo un aspecto, para tenerlo presente. Pero ya hay esfuerzos de cómo y qué regular, ya se están haciendo hace rato. El tema es ahora cómo garantizar la efectividad de los derechos en un mundo global, hiperconectado y transfronterizo. Ese es el gran reto, insisto, por eso cito a estos profesores Goldsmith particularmente sobre este punto. El ciberespacio retará la autoridad de los estados-nación y moverá al mundo hacia un nuevo sistema post-territorial. Algo para tener presente, y también el mensaje que uno podría enviar es, bueno, en este escenario, cuando haya eventuales violaciones o abusos de temas o derechos de las personas a través de Internet, que se haga en otros países, ¿qué podemos hacer para que se protejan estas personas? Esa es una pregunta, digamos, para tener presente. En ese escenario de regulación en datos, pues ustedes muy bien saben, lo que existen es modelos, alternativas, visiones diferentes en algunos aspectos de cómo proteger los datos y más que proteger los datos, los derechos, las personas frente al tratamiento de su información. Y ustedes saben, pues, básicamente en el mundo hay varios modelos, pero particularmente normalmente uno habla de Europa, Estados Unidos, hay que pensar también en qué pasa con Latinoamérica, qué ha pasado con Latinoamérica. Pero sin duda, ustedes ya muy bien lo saben, pues el modelo europeo ha impactado significativamente y a su vez también el modelo norteamericano, pero particularmente más el tema o la visión europea. Pero fíjense sobre este punto, la información de la gente, no existe consenso global, y no quiero decir que necesariamente va a existir, las diferencias a veces enriquecen todo, sobre cómo tratar los datos y sobre todo cómo proteger a las personas cuando sus datos son tratados indebidamente. Porque estos modelos coinciden en que hay que proteger los datos, hay que proteger los derechos de las personas, sí, el tema es el cómo, ¿de acuerdo?
Y acá pues simplemente quería plantearles esfuerzos que se han hecho sobre este tema de entidades gubernamentales particularmente y no gubernamentales, pero no, gubernamentales en regulaciones. Ustedes ven al final la OEA. Lo planteo porque la OEA hace 12 o 15 años se hizo un primer proyecto de convención americana sobre protección de datos y cuando se llamaba el derecho de la autodeterminación informática. Bueno, eso quedó en una gaveta, ahora se ha revivido y se está pensando nuevamente, si no en una convención porque es muy difícil lograr consenso en este tema, si en un modelo de protección de datos para América. Entonces vamos a ver, sería algo nuevo que viene en marcha. Esto también me parece importante porque si estamos hablando de retos de protección de derechos hay que mirar, bueno, ¿y en qué países protegen esto? Más o menos, según este estudio que hizo este profesor del Queen Mary en Londres, pues cerca del 50% del mundo tiene normas de protección de datos. Hablo normas generales, porque normas sectoriales creo que siempre han existido. Si ustedes miran normas de censos de población, historias clínicas, de buró de créditos, han existido de datos. Pero normas generales, pues ya muy pocas. Ahora, 48%. Este es un mapa muy rápido de Latinoamérica, pero quiero referirme a Latinoamérica porque, insisto, México impacta a Latinoamérica y es muy importante lo que se diga y lo que se haga acá. Y esto, fíjense en el tema, de 20 países, es una mapita de 20 países únicamente, la mayoría de ellos, 70%, tienen disposiciones constitucionales, eso me parece importante. Este tema que estamos hablando ha llegado a un nivel de estar en las constituciones, y normalmente en las constituciones no están todos los temas, están los más relevantes en una sociedad. Recuerden por favor que estamos en una sociedad de la información y precisamente estamos hablando de qué hacer para tratar esta información que son los datos de las personas particularmente naturales, para temas de recolectar, almacenar, usar, divulgar, enviar y permitir acceso a esa información. Varias cosas acá para destacar. El 70% de las constituciones hacen referencia a ello. Esto empezó desde la época de los 80, mediados de los 80, particularmente en Centroamérica, y en una primera etapa se hablaba simplemente de acceso a la información, el derecho de las personas de acceder a la información. Bueno, esto progresivamente ha venido aumentando significativamente, pero ya entran en muchos detalles las mismas constituciones. Un ejemplo, la Constitución mexicana, la Constitución de República Dominicana, las dos reformas constitucionales que se han hecho en Ecuador, año 98 y 2008, y la Constitución de Panamá. Entonces, a lo que voy por favor es que este tema cada día está más en la agenda importante a nivel constitucional. Y algo que está ahí de por medio es el tema de la autorización. Y una de las preguntas es, ¿hay que mantener la autorización como regla general para el tratamiento de datos personales? Hay países que ustedes saben la autorización explícita, la regla general, en otras es la tácita, pero está la autorización. Hay constituciones ya que hacen alusión explícita a la autorización, por favor revisen la constitución de Panamá y de Ecuador. Entonces, mientras hay debates de si hay que mantenerla, se están expidiendo constituciones que la imponen. Hay que tener presente, digamos, eso también. Otra cosa, este es un mapita de Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica ya 9 países tienen normas generales. No quisiera detenerme a ellos, pero sí decir en términos generales, modelo europeo con algunos elementos del modelo norteamericano, particularmente lo que tiene que ver con autorregulación, normas corporativas vinculantes. Pero el tema no es solo la regulación, sino lo que están diciendo los jueces sobre los temas. Porque a veces hablamos del regulador, pero pensemos en los jueces también, cuando llega a un caso concreto. En algunos países se llegó a las regulaciones de protección de datos precedidas de mucha jurisprudencia sobre el tema a partir de interpretaciones constitucionales, pero sin duda también lo que viene con esto, insisto, es el impacto de las decisiones judiciales en temas de Internet. Y ustedes ya han visto ejemplos, no me voy a referir a ellos, pero que han sido muy sonoros sobre muchos aspectos acá, pero tenerlo presente, porque aquí lo que les planteaba, estamos hablando de efectividad de derechos, entonces aquí los jueces, en algunos casos ya que han llegado a sus estrados, debates, pues han tomado algunas decisiones que me parece también importante tenerlo presente. Acá simplemente esta gráfica ya ustedes la conocen, algunas personas, pero quisiera hacer alusión a lo siguiente. Hablaba del empoderamiento de las personas en Internet y básicamente esa persona empoderada es la que ustedes ven acá, este pescador que llamo acá, y es cualquiera de nosotros. Una persona con acceso a Internet es potencialmente un recolector internacional de datos. ¿De cuántos datos? N. Y normalmente nosotros, las regulaciones se han centrado en mirar cómo se hace localmente
la base de abajo de la pirámide que ustedes ven. Luego, ¿qué vamos a hacer cuando los datos van a enviarse a otro país? Pero normalmente el punto que falta es, para acabar de cerrar esa pirámide, es qué pasa es cuando alguien desde afuera recolecta datos de mexicanas y mexicanos y, por ejemplo, les da un uso indebido. ¿Qué pueden hacer las autoridades mexicanas frente a esa persona? Por ejemplo, ese es un reto, digamos, para tener allí presente. Y aquí quiero cerrar con algunas preguntas y de pronto para que se tengan presente en el debate. Uno es lo que sabemos que hacen los estados, lo que sabemos que hacen las personas, lo que sabemos que hacen las empresas. Pero aquí, por favor, hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, a la hora de regular, pues a veces regulamos sobre algo en lo cual genera mucha incertidumbre. En un escenario que no sabemos qué están pensando los estados que van a hacer con la tecnología, o que no sabemos qué proyectos nuevos vienen de las empresas con el tema de tecnología y datos. Entonces, para tener presente, porque hay más cosas que no sabemos de las que sabemos, yo creo, eso es hipotético, no tengo cifras para corroborarlo, pero aquí traigo a colación una frase que se la escuché en una conferencia a José Luis Piñar, que trabaja estos temas, y particularmente está en esta obra de Morín, y es básicamente, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Sabemos algunas cosas, sabemos más o menos para dónde vamos, pero no tenemos certeza de todo ello, ni hay mucha información para, digamos, tener todos los elementos y tomar decisiones acertadas. ¿Por qué planteo eso? Si hay una sociedad debidamente informada, seguramente sus decisiones serán mejores, pero si hay cosas que desconocemos, de pronto estamos apuntando hacia puntos erróneos. Otro tema, computación en la nube. Esa es una realidad, esto no tiene reversa. El gran reto de computación en la nube, si uno lo podía plantear, es cómo proteger los derechos de las personas en la nube. Y vuelvo a la gráfica y a la cita que les mencionaba de Goldsmith, sobre efectividad de los derechos en la red, algo también para tener presente. Cloud computing es una realidad, el tema, uno de los temas, es precisamente la efectividad de los derechos frente a fenómenos de cloud computing, particularmente cuando son con sujetos que están en otros países. Big Data. Otra realidad, la analítica y la información. Big Data ante todo es hacer grandes cosas con mucha información. Y a partir de mucha información extraer, sacar jugo, perdónenme la expresión, crear unos parámetros, estandarizar y tomar grandes decisiones. Ustedes han visto los ejemplos muy buenos sobre cómo se ha beneficiado el tema de la medicina, la sociedad, con procesos de Big Data. Pero Big Data a su vez, si se trata indebidamente, puede ser un big problem. Hay que tenerlo presente también. Y yo recalco eso simplemente por datos históricos de cómo a veces el uso indebido, masivo de muchas personas puede afectarlas significativamente. Sobre esto yo lo remito siempre a un libro de Edwin Black que se llama IBM y el Holocausto, por favor léanlo, y es un ejemplo de uso indebido de información, ¿no? En masa. Otro tema, y es lo de tecnología, si todo lo tecnológicamente posible es socialmente deseable. Cosas también para tener presente y repensar o tener presente en la agenda. Acá, pues la gran conclusión, y creo que con eso ya ustedes muy bien lo saben, miren, el tema aquí no es tanto de tecnología y regulación, sino de comportamiento humano, pero el tema es cómo regular o cómo controlar la conducta humana, es un imposible. Por eso, esta última gráfica ya voy cerrando, aquí buena parte de lo que sucede para bien o para mal en Internet no es la red, no son los datos, es las personas que de pronto hacen un uso indebido de esos datos. Yo quisiera simplemente recalcar ese punto, porque puede que regulemos como quieran, puede que adoptemos medidas corporativas vinculantes, medidas de autorregulación, contratos, tengamos los mejores textos, pero a ellos se les escapa siempre la conducta humana, es algo para tener presente y significativamente es un gran reto que obviamente no es controlable, es una variable inmanejable en este tema. Bueno, yo quería simplemente dejar planteados esos puntos, felicitarlos por el evento, agradecerles mucho por permitirme hablarles y esperar que algunas de mis ideas de pronto sirvan para pensar o repensar algunas cuestiones en este tema de tratamiento de datos. Recalcando algo muy importante, los datos, insisto, se han convertido en el tema de los temas en Internet. ¿Por qué? Porque en torno a ellos giran muchas cosas importantes para la sociedad, la gestión estatal, los negocios y también los derechos humanos. Muchas gracias.